Bienvenido a toda la banda, yo soy Benjamín y en el video de hoy vamos a hablar acerca de las estafas laborales en Polonia. Acá hay muchas empresas que te prometen una cosa y después no lo cumplen o hacen lo que quieren, así que vamos a hablar de eso. Estuve acá tomando un par de notas de las cosas más importantes, así que empecemos con el video. Voy a hablar de un par de testimonios de latinos acerca del modus operandi de estas empresas. Según lo que pude encontrar, es que estas empresas te dan ofertas de trabajo anunciadas en diarios, en Facebook, WhatsApp o en alguna otra red social. Son ofertas de trabajo con un buen salario, generalmente como 50 zlotys la hora. Trabajo físico sin experiencia requerida, como por ejemplo trabajar en granjas, agricultura. Te dicen que te van a dar alojamiento asegurado y también te dicen de que pagues por adelantado para cubrir el costo del vuelo y el trámite de la visa. Muchas de estas personas, muchos de estos latinos generalmente son estafados y entran a una red de trata laboral, donde primero que nada no se cumplen estas condiciones. Los sueldos son muy mal pagos, a veces son menores al sueldo mínimo, menores a los 20 zlotys por hora. Son jornadas de más de 12 horas de trabajo y generalmente son trabajos al aire libre con temperaturas menores a 0 grados. Yo tengo un conocido, Camilo, no sé si estarás viendo este video, donde me contó su experiencia de que le iban a dar alojamiento, de que le iban a pagar los pasajes, todo color de rosa, pero cuando vino acá, primero que directamente nunca le pagaron, ni siquiera el sueldo ni nada. Cuando le dijeron acerca del alojamiento era en una ciudad muy alejada, tipo pueblito, donde vivía con otra gente que también trabajaba en el mismo lugar. O sea, no es que vivía solo, vivía en un complejo, en condiciones muy malas, con otra gente. No le pagaron los pasajes y bueno, ¿qué pasó? Se tuvo que ir de Polonia. Ahora creo que está en Portugal. Pero bueno, la experiencia que tuvo acá en Polonia no es buena. Y ahora me van a preguntar, pero ¿cómo sé si es real o no? Si parece real, si no parece, bueno. Acá les voy a dar un par de consejos, un par de tips. A ver si es real la propuesta o no. Son 5 pasos, 5 tips. El primero es que obviamente hay que usar el sentido común. Hay un dicho que dice, cuando la limosna es tan grande, hasta el santo desconfía. Piensen, de todos modos, porque si es tan buena la propuesta, puede ser que algo no esté tan bien. Como segundo tip, si una empresa te quiere contratar, no te va a pedir dinero por adelantado. Eso, no transfieran dinero a nadie porque ya de por sí no suena bien. No te van a pedir dinero por adelantado para el vuelo o para la visa. La empresa te puede ayudar a buscar ofertas de vuelo, pero al final ellos te lo pagan o vos lo pagás. Una de dos. No es que vos le transferís por adelantado y ellos te lo van a comprar. Así no funciona. Como tercer tip, en Polonia casi no hay trabajo ilegal si no hablas polaco. Antes de viajar vas a necesitar tu visa de trabajo o ya estando en Polonia aplicar a la carta Pobytu. En cualquier caso el empleador te tiene que dar los documentos necesarios, pero el trámite de la carta Pobytu lo haces vos. Como cuarto paso, esto también es muy importante, que el contrato de trabajo esté en polaco y en inglés o en algún otro idioma que entiendas. Yo, por ejemplo, el de mi empresa me lo dio la mitad en polaco y la otra mitad lo mismo pero en inglés. Este contrato debe tener lo siguiente: número de horas a trabajar, datos personales, los datos de la empresa, puesto y responsabilidades, tipo y duración de contrato, lugar de trabajo, el día para empezar a trabajar y el salario mensual o por hora. Todo esto debe aparecer en el contrato. Y por último, como la cereza de la torta, van a poder solicitarle el NIP al empleador para verificar realmente que esta empresa es correcta. El NIP es el número de identificación de impuestos y les voy a dejar una página acá en la descripción donde van a poder verificar la información, el NIP de la empresa donde los quieren contratar. De todos modos, también les voy a dejar un enlace acá en la descripción acerca de todo esto de las estafas en Polonia,
donde hay mucha más información. Por último, les quería comentar que hay un par de páginas de estafadores que generalmente aparecen en Facebook, como por ejemplo Euromexico Shops, East3 y JK Global Work. Estas son 3 empresas que prometen que te van a dar trabajo y al final es toda una farsa. Hay más, se las voy a dejar acá, como les digo, en la descripción, en una página. Y vos seguramente te estarás preguntando, che, Benja, pero vos conseguiste laburo por Facebook. Sí, yo conseguí trabajo por Facebook, pero yo lo hice de la siguiente manera. Yo puse mi currículum en los grupos de Facebook de argentinos en Polonia, trabajos en Polonia, trabajos en Cracovia. Puse mi currículum, puse mi situación de que yo hablo español, inglés, tengo ciudadanía italiana, tengo pasaporte, todo. A mí me escribieron, me dijeron, envíame tu currículum a mi casilla de correo. Soy de una contratista y con eso yo no pierdo nada, no estoy transfiriendo dinero, no estoy haciendo nada raro. Entonces que se le envié el currículum, hicimos una llamada telefónica, le gustó mi perfil y después de eso a la semana tuve una videollamada con la empresa. Ya con la empresa tuve otra videollamada y después, cuando yo ya quedé elegido, me mandaron una copia del contrato con todas las condiciones por correo. Ya ahí me di cuenta que era legal y también verifiqué el NIP que les comenté para saber que era una empresa verídica. Bueno, gente, y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Tengan mucho cuidado con el tema de esta estafa. Si tienen alguna duda acerca de algún contrato, si quieren saber si es real, pueden agendar una asesoría con nosotros, una cita, y hacemos una videollamada y vamos a ver en profundidad y en detalle la oferta que tienen y cualquier otra duda que tengan acerca de emigrar a Polonia. También se lo dejamos acá abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.